Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregory Prada. Bienvenidos a este su programa de gerencia y liderazgo a través de la Mi FM y de Visión Estéreo Radio. Les recordamos que pueden descargar nuestras aplicaciones de la Mi FM para sus teléfonos Android y iPhone. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de Prada de Voice y en nuestro canal de YouTube de Gregory Prada. Y hoy de nuevo otra historia de vida más, no sin antes dar un saludo a toda la gente que nos ve y que nos escucha alrededor del mundo. Ya está con nosotros vía Zoom desde Roma, Italia, Mía de Paul. Hola Mía, bienvenida. Hola, muy bien, Gregory, gracias por la invitación. A ti, has estado muy pendiente por las redes de toda la actividad cultural, artística que mantengo y a la gente, por supuesto, de Mía FM, que además es fundamental para los artistas y todas las personas que de alguna manera puedan influenciar de forma positiva al público. Entonces te agradezco muchísimo la invitación y aquí estamos para contarte mi vida. Bueno, Mía, excelente. De verdad que para nosotros pues, es un orgullo que una persona exitosa como tú, pues hoy nos cuente su historia de vida y cómo ha sido ese proceso que, como siempre lo hemos dicho y lo dicen ustedes, los invitados, no es fácil. Son muchos años de caminar, tropezarse, levantarse y seguir siempre adelante. Y lo más importante, nunca rendirse. Mía, ¿cómo defines el autorrespeto? Bienvenida. Gracias. Mira, yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es la valoración, la autoestima que uno tiene que tener y que básicamente lo van inculcando desde que uno es pequeño en la familia. Es un valor que uno va adquiriendo y lo importante del autorrespeto es que tú pongas límites ante aquello que te está de alguna manera infligiendo un poco de daño o que te limita, aun cuando tú estás poniendo límites ante esa situación de otros que te puedan perjudicar. El autorrespeto es tú no permitir que ninguno que esté cerca de ti pueda modificar de manera negativa tu comportamiento y tu estilo de vida. El autorrespeto también tiene que ver con como te digo, la valoración y esos límites que tú tienes que poner para que no te hagan nada daño y tengas el valor que yo creo que toda persona intrínsecamente lo tiene, el valor a la propia vida. Para mí eso es, no permitir que ninguno, ay, se me salió el italiano, que ninguno pueda perjudicarte y que te obliguen de alguna manera a hacer cosas que tú no quieres, ¿no? Bueno, cuéntanos de Mía de Paul, la persona. ¿Dónde naces? ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poco sobre tu vida personal, sobre tu infancia. Es que Mía de Paul es mi nombre artístico, porque Mía es el diminutivo de María. Mi nombre de pila, como se dice cuando uno lo bautizan, es María Isabel, el apellido de mi papá González y de Paul, el de mi mamá. ¿Qué pasa cuando decido lanzarme al nivel artístico? Digo, bueno, María Isabel González de Paul es algo como que muy largo. El diminutivo, esta palabra mía, más que estaba Mía Farro, o sea, hay tantísimas artistas con ese nombre que me parece tan bello. Y yo dije, bueno, Mía, buscándolo es el diminutivo de María. Me encanta ese nombre y de alguna manera pues tiene que ser el mío. Y el de Paul porque tradicionalmente el lado de mi madre son músicos de tantísimo tiempo atrás. Yo nací en Maracaibo, estado Zulia, un jueves 22 de noviembre del año 1973, zuliana de pura cepa. Y a los 9 años, mis padres, porque bueno, los padres de mi madre eran de allá de Maracaibo, zulianos. Sin embargo, los padres, mis abuelos de parte de papá, de la línea paterna, eran caraqueños. Bueno, mi abuela de Guarenas y mi abuelo de Caracas del Valle. Pero mi padre, como era agrónomo, cuando ya tenía mis dos hermanas, decide ir a Maracaibo y compra una finca para poder ejercer su profesión.
Y pues bueno, nació la catira allá. Ok, Eh, ¿Qué pasa? Que cuando yo tenía 9 años, mis padres deciden regresarse a Caracas. Y yo creo que ese fue el primer, el primer choque para mí, porque esa primera década de vida es muy importante, la vivencia. Entonces era dejar a mis primos, que eran como mi hermana, porque eran contemporáneos conmigo, a mis abuelos, que además eran mis únicos abuelos vivos, que yo nunca conocía a mis abuelos de la línea paterna. Además que la cultura del zuliano es muy diferente a la del caraqueño, y aunque Caracas pues me recibió con los brazos abiertos, y pude acomodarme en medio de aquella ciudad cosmopolita, fue más desarrollada, con muchas vialidades, con aquellos edificios, aquella autopista. Me hacía falta Maracaibo, me hacía falta mi terruño. Una anécdota que siempre tengo es que en nuestras vacaciones nos íbamos para allá siempre, eso era fijo, lo que eran las vacaciones escolares y la Navidad. Y mi hermano no era caraqueño, son caraqueños. Y me decían, mira, tu orgullo huele mal. Decía, tu orgullo, ahí está el lago, velo, velo. Y yo lloraba, y lloraba, y lloraba. Pero nada, mi lago, la gente siempre me dice, tú eres una zuliana, porque cuando se ve tu chiste, tú vas caminando, que si parece las palmeras cuando se mueven, que si tiene el color de los ojos parecido al lago, al color del lago, el sol en tu cabello. Y bueno, nada, yo soy en realidad muy orgullosa de ser maracucha, pero muy feliz también de haber podido vivir en Caracas y tener tantas experiencias. De ahí también, y luego pues conozco a mi novio, con el que después me caso, tengo mis 3 hijos, tengo 3 hijos, 2 niñas, bueno, 2 muchachas, no adultas ya, María Laura, la segunda, Sabrina Isabel, y el pequeño Ángel Gabriel, pero ya todos de 20 para arriba. Y bueno, pues Caracas nos vio nacer, la Sultana del Ávila, y el hermoso Valle de Caracas fueron la cuna de cobijo para mis hijos cuando llegaron a la vida. Entonces yo estoy muy agradecida, Maracaibo siendo mi patrimonio, mi tierra natal, y Caracas con todo lo que te dio el colegio, la universidad, los amores, cumplir eso que uno como mujer siempre lleva en el corazón, que la maternidad fue ahí en Caracas. Y en general, pues, te puedo decir que no solamente Maracaibo y Caracas, sino toda Venezuela. Precisamente Venezuela significa para mí tanto mi primera producción discográfica, que después más adelante vamos a hablar de todo eso. así es. Fuerte de mi tierra y está dedicada completamente a Venezuela, como una fusión de merengue, valses, tambores de Caraballeda. Tiene un swing así un poco entre lo venezolano autóctono con un poco de lo caribeño, ¿no? Porque bueno, estamos ahí frente al mar, al grandioso y hermoso mar Caribe. Mis padres siempre me hicieron reconocerme en mi país, en los llanos, en los Andes, en toda la parte del sur, la Gran Sabana, el Amazonas, toda la costa oriental. Yo prácticamente, mis padres siempre decían, antes de conocer fuera de Venezuela, tú tienes que conocer y amar a tu país. Y eso me lo contaron ellos muy profundamente en mi corazón, y doy gracias a ellos por permitirme tener herramientas eh, justas y valederas, porque mucha gente te dice, ay, que Venezuela es bella, que tiene unas playas. Yo soy testigo ocular, presencial de la belleza de nuestro país y de nuestra gente. Me decías que te contara un poco de mi infancia. Mis abuelos, que te digo que era la línea materna,
Toda esa línea de mi mamá siempre fue muy musical. Yo nací desde el vientre de mi mamá, porque mi mamá también era músico, estudió música, era multiinstrumentista, fue profesora de música, y bueno, después hizo en la universidad psicología, con posgrado en psicoterapia, dinámica de grupos, pero básicamente mi mamá se dedicó a la música. Entonces, todas las fiestas familiares dentro de nuestra familia restringida, madre, padre, hermanas, porque somos 3 hembras, María Josefina, Rosario Inés y María Isabel, ese es el nombre de mis hermanas y el mío. Y cuando hacíamos fiestas con la familia extendida, entonces las navidades eran hacer nuestro grupo de gaita. Cumpleaños, por supuesto, llegaba el arpa, llegaba el cuatro, la mandolina, la maraca, instrumentos de percusión, toca aquí, cambia, agárrame la guitarra. Dime. En este punto, Mía, justamente, en este punto, tú eres artista, eres cantante, compositora, eres actriz y eres locutora también de radio. Cuéntanos de esos primeros pasos que das tú como cantante, ¿qué es lo que estás contándonos ahora? Ok, sí, yo comencé muy pequeña en el Conservatorio de Música José Luis Paz, en Maracaibo, Estados Unidos. Tendría alrededor de 3 años. Mis hermanas ya iban a clases de teoría y solfeo, y pues mi mamá, que también estudiaba para profundizar y mejorar, como todo músico, porque eso es una cosa constante. En la música uno no puede, o sea, tú tienes una parte dentro que sí, está allí, es tuya, intrínseca, pero para poder lograr la calidad y la excelencia, pues tienes que tener la práctica e ir estudiando y profundizando en el instrumento o lo que decidas, la línea que decidas tomar en la música. Entonces, mi mamá tocaba en la orquesta típica de la Zulia y los ensayos eran en el conservatorio. Mis hermanas, una estudiaba violín, la otra estudiaba viola. Yo estaba en el kinder musical chiquitica con la profesora Carmen Sala, que era una hermosura, y ellos me ponían a cantar. Mira, Katira, que tú vas a cantar aquí este tema. Tocaban las campanitas, tocaba el xilófono. Eso es lo que tiene que ver la iniciación musical. Tú como un niño lo introduces, lo metes en la música para él ser divertido. Entonces, cuando termino el kinder musical, que ya tengo la edad para comenzar el conservatorio, los estudios formales de teoría y solfeo, que son 4 años, luego tienes que hacer historia de la música, armonía, o sea, es una cosa que es compleja, no así que es poquito tiempo. Empecé allí el teoría y solfeo. Y en paralelo también comencé el violín con una profesora llamada Eva Golacosta, que en paz descanse, era una hermosura de mujer, y yo estuve ahí 2 años. Cuando nos toca irnos para Caracas, por supuesto, mi mamá, creo que hace el colegio y todo, ella además empieza también a dar clases en el San José de Tarbes de la Florida, porque estábamos en el Lunas del Salvatoris, y mi mamá ahí era también maestra de música. Y yo cuando nos mudamos a Caracas, empieza a ser ella maestra del Colegio San José de Tarbes de la Florida. Vivíamos en la Florida y en paralelo a eso mi mamá decía, ustedes no pueden dejar la música, Dios a ustedes les dio un talento y el talento hay que desarrollar. Entonces empezamos a estudiar en los conservatorios en Caracas. Ahí pasé por varios, por el Juan Manuel Olivares, por el Juan José Landaeta y por la Lino Gallardo. Los sábados iba a una escuelita que se llamaba Escuela de Música Nelly Melelar en el Bosque, porque como mi mamá tocaba arpa, yo le decía, mamá, yo quiero ser como tú, yo quiero tocar arpa, mamá. Entonces empecé a aprender el arpa criolla con el profesor Salomón ahí en la Escuela de Nelly Melelar, cerca de casa. Y semanalmente iba 2 veces a la semana a mis clases del conservatorio. Luego esa escuelita la cierran y yo paso a la Lino Gallardo a hacer mis 3 años de arpa criolla. Ahora el 4, la guitarra, eso fue pero con mi mamá. Yo le decía, mamá, ¿cómo toco esto? Mi amor, es así. Y yo decía, no me hables de tu realidad, no me digas, dime dónde pongo los deditos, decía yo.
Y bueno, yo le daba hasta que empezaba ya a sacar mis canciones y me di cuenta que sí, que me podía acompañar. Y en paralelo a esto, como nos habíamos mudado, mi mamá, para poder ganar un poquito más de dinero y viajar por toda Venezuela, porque el turismo nacional también era un poco, o sea, tenías que ahorrar, porque era un gasto extra de la casa. Entonces, cantábamos Así es. bodas, armonizábamos bodas los fines de semana, así como la familia Fontra. Mi papá, que canta bellísimo, mi mamá, que en paz descanse, porque bueno, ese es otro tema, pero mi mamá tocaba el órgano, la marcha nupcial, mi hermana tocaba el violín, el Ave María, y nosotros sí, pues armonizábamos las bodas. Ahí ganábamos dinero, a veces teníamos 4 bodas en un fin de semana, y bueno, era fantástico, pero eso, Gregory, nos dio disciplina. Porque cuando tú estás muchacho, tú dices, qué fastidio, yo me quiero ir para la playa. Y mi mamá nos decía, esto vale la pena. Ahorramos y vamos a hacer un gran viaje. Entonces así conocimos Mochima, así nos fuimos la primera vez para la isla de Margarita en ferry. Bueno, y para las cosas, o sea, la Cueva del Guácharo, Caripe, nos pasamos una Navidad acá. Pero volviendo al tema, cómo entro yo a la música, como te digo, desde el vientre de mi madre, luego toda la parte familiar, que eran la cotidianidad, tanto en la casa como en la casa de nuestros familiares. Además, la gente sabía, vienen los González de Paul, entonces van a traer el arpa y aquí se va a armar la rumba. Vamos a cantar, sí, mis 2 hermanas y yo teníamos, mi mamá nos preparaba 3 voces y cantábamos música venezolana y la gente siempre esperaba que las hermanitas González de Paul cantaran en ese momento de la fiesta, que todo el mundo hacía aquel silencio y bellísimo. Luego de eso, decido, bueno, por supuesto también en el colegio uno estaba en la coral, en la estudiantina, hacían concursos de la Mariana, entonces entonces yo hacía una canción para la Virgen en el Festival Don Bosco, en la voz Mariana, entonces yo me iba representando al colegio. Como te digo, en el teatro, mis primeros pininos, como se dicen del teatro, fue en el colegio. Hicimos varias horas de teatro, en algunas me decían, mira, que compones bonito, haz la música de la obra. Entonces, claro, yo lo escucho ahorita y me parece que era algo simple, pero para mí, imagínate, que me dieran ese trabajo, tener que inspirarme, ponerle la letra, la música y después ver que todos lo cantaban, era maravilloso. Total que yo, cuando tenía como 16 años, le digo a mi mamá, mira mamá, ya yo estoy fastidiada de ir al conservatorio. Yo quiero es salir con mis amigas, me voy para el Parque del Este, me voy a meter en el gimnasio, ¿entiendes? Ser un poco más, Claro. que, como te digo, la música requiere disciplina. Y mi mamá me decía, hija, pero mamá, ya yo no quiero. O sea, a mi mamá le dijeron, no la obligues. Así como cuando ella era pequeña, que tú dices que la llevabas a todos los conciertos, porque mi mamá hacía eso para que tuvieran cultura, no solamente en lo popular de la música popular tradicional venezolana, o música coral, sino a nivel internacional. Ahí vamos a ver conciertos de Tchaikovsky, conciertos con las orquestas, Chopin, Bach, Brahms. Y mi mamá me llevaba y yo me quedaba dormida en el concierto. Entonces, las maestras de música del conservatorio, entre esas que yo adoro, Violeta Lares, hermana de Eladio, le decía, Rosario, tú sigue llevando a esa muchachita, que esa música se le está metiendo por aquí, ¿no? Tú deja que duerma. Eso se está grabando en su cerebro y la está formando. Bueno, y efectivamente, la sensibilidad, el poder hacer armonía, yo creo que esa capacidad de hacer eso, armonías, tiene mucho que ver con todo eso que yo sin darme cuenta, con el trabajo de mi mamá, poco a poco, se fue forjando dentro de mí. Una Mía, parte como de creencia y otra parte que uno va como una esponjita absorbiendo y la otra parte a nivel académico estudiando en los conservatorios. hablando mía de armonía, sensibilidad, también eres compositora. Qué sentimientos plasmas en el papel cuando compones una canción?
Mira, tú sabes que para componer hay varias formas de componer. Generalmente, desde que yo era pequeña, la primera canción que yo compuse fue para mi abuela cuando murió, la Maracucha, la mamá de mi mamá. Ese creo que fue el segundo impacto en mi vida. El primero fue mudarme de Maracaibo a Caracas, y el segundo, que fue que me marcó muchísimo, fue la muerte de mi abuela. Yo tenía alrededor de unos 13 años. Y mi mamá, yo le canté, y ella también, ella me gustaba, porque decía que eso, que yo tenía una sensibilidad especial. Entonces, como te decía, la forma de componer una canción generalmente, o lo que a mí me sucedía, era que esto es una cosa emocional, completamente. Generalmente me llegaba la melodía primero, la tarareaba, pensando en el caso de mi abuela. En el caso de componerle a una muñeca mía que se llamaba Lucía, mi muñequita Lucía, pensando en mi muñeca y todas esas cosas que esa muñeca significaba para mí, lo que generaba, etcétera, etcétera, o describiendo el caso de la muñeca. Un amor, por supuesto. O sea, yo creo que la base y por eso cuando uno va avanzando en el tiempo, las composiciones se hacen más complejas y más profundas, porque ya vienes con una Así es. experiencia y un background importante de eso, de desamores, ¿verdad? De procesos personales, de qué hago aquí, cuál es el sentido de las cosas, por qué me sucede esto. Entonces, a mí, eso es lo que te digo con respecto al pasado, ¿no? En los inicios. Luego, cuando fui maestra de música, que luego vamos a ahondar un poco en la parte mía profesional, me tocaba niños de 3 años hasta 12 años. Y para no cantar siempre lo mismo, por decir, para el Día de la Madre, madrecita del alma querida. Entonces yo decía, no, yo voy a hacer una canción para los muchachos. Y entonces yo componía pensando en los niños, cantándole a sus padres, y luego pues aquella satisfacción de oír a 300 muchachos cantando tu canción. Y las mamás llorando, qué belleza, María Isabel, porque en ese entonces como docente era María Isabel, todavía no estaba la Claro. parte mía como cantante solista, ¿no? Entonces luego, a mí lo que me sucede ya de hace unos 15 años para acá, 15, sí, al ver un poquito más, es que yo siento como que me dictan en el oído. Y entonces tengo aquella necesidad, aquella urgencia de buscar un bolígrafo, que sea, una servilleta. Recuerdo que una vez hice uno que se llama el Naranjero, y me tuve que parar en la autopista, porque yo empecé, vengo con mi camión cargadito, ya va, decía yo. Y entonces grababa en el porque claro, manejando, qué peligro, ¿no? Y entonces yo grababa, lo cantaba, y después entonces al llegar a la casa perfeccionaba, reorganizaba, y pues salía la canción, muchas veces en horas. Otras veces te pasa que otros temas te tardan 2 días. Ahora, cuando te digo que tienes varias formas de componer, cuando tienes la inspiración es grandioso, pero otra forma es que tengas el compromiso de componer. Entonces, Ok. en realidad, porque siempre es un placer, pero en vez de que sea una cosa así que florece, pues tienes que sentarte a pensar, ok, mira, el tema es eh, un tema por la paz. ¿Qué quiero decir yo? ¿Qué es para mí la paz? Entonces hago como una lluvia de ideas. Después ordeno en forma de poesía, con métrica. Y luego, pues, empiezo a jugar con la música, que me gusta, que no me gusta, quiero poner aquí un disminuido, generalmente los temas vienen para que sean más bonitos, más ricos. Uno hace varias partes, parte A, parte B, vuelves otra vez a la A, luego haces una C, finalizas, que es como cuando uno dice, bueno, este tiene tantas estrofas y tiene un coro, que el coro generalmente es el que más pegajoso, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, esas son las formas de componer, y yo creo que cuando suceden eventos importantes en tu vida, inexorablemente el músico poeta tiene la necesidad de plasmar eso que estás viviendo.
que al final es una catarsis. La música es sanadora. La música te reorganiza y, como le digo yo a mis hijos, te alinea los chakras. O sea, es una cosa que sirve para expresar que estás feliz, que tienes una tristeza que no puedes con ella. Entonces buscas papel, lápiz y empiezas a plasmar. O muchas veces, como me pasa a mí también, he sacado algunos temas instrumentales. Por ejemplo, cuando nacieron mis hijas, la segunda hija hembra, entonces hice un tema que se llama A mis niñas y es solamente a piano. Es un valsecito bellísimo. Después, en piano tengo varios, tengo alrededor de 10 temas que he compuesto, pero generalmente casi todos los que he hecho tienen letra y música, y muchas veces también los arreglos, porque esa es otra, en tu mente tú sabes cómo quieres sonar. O sea, no es que hiciste la poesía y una melodía, no, es que tú dices, aquí quiero que suenen unos violines, aquí quisiera que entrara esta percusión, quiero que esto tenga saxo. Y eso creo que se debe a esas herramientas que mi madre, sin querer queriendo, me dio, llevándome a todos estos espacios, hasta música sacra. Yo estuve en un coro de música sacra que se llamaba música antigua. Yo tenía 13 años, entonces en Gloria de Grimaldi, o sea, imagínate, para aquella época se estaba inaugurando la Casa Rómulo Gallegos. Y entonces fuimos uno de los primeros grupos que cantamos allí. Cantábamos en iglesias con este coro de música sacra. Entonces, la experiencia es diferente. Cuando tú cantas música popular tradicional venezolana, cuando cantas, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el maestro María Frometa, con Ville, es otra onda, es otra línea. Si te vas y además es lo que genera en ti, el sentimiento. Igual pasa con la música sacra y la música antigua y la música de iglesia. Y todas esas cosas pues después se van concatenando y van haciendo la Marisabel o la mía de Paul, que ahora pues tiene 50. Ahora, mira, hablando de todos estos eventos importantes en tu vida, ¿cómo logras ingresar y qué aprendizaje te dejó tu ingreso al grupo infantil Payasitas y Furifato? Un grupo tan conocido. Mira, yo tenía la peluca amarilla. Y ella con Yarma, que era una belleza. Bueno, mira, yo entré en las Payasitas por mi hermana. Charito, mi segunda hermana, le dije, ¿te acuerdas que te dije que tenía María Josefina, que ella vive en Los Ángeles? Rosario Inés, que le decimos cariñosamente Charito, que ella ahora vive en México. Y entonces ella también, todas cantamos. Mi hermana, como te digo, mayor toca el violín, toca el piano, el piano complementario. Charito tocaba la flauta transversa, su maestro fue Toñito Naranjo y del cuarteto, porque además esa era la maravilla de estar en el conservatorio, que tenías a grandes músicos que estaban sobre el tapete, ¿entiendes? Y eran los que te estaban dando clases y te estaban dando luz en el instrumento que tú querías ejecutar. Entonces Charito estaba estudiando en el CUR, que es el Colegio Universitario de Rehabilitación, en el Pérez Carreño, y estaba estudiando terapia ocupacional. Y se entera por otras compañeras que están buscando gente para las Payasitas mismas. Y como nosotras somos así, cómicas, morisqueteras, nos encanta la fiesta y nos encanta la música, y además ganar un poco de dinero, ¿no? En ese momento, pues, tú estás muchacho, mira, yo muchacha, además de payasita, yo hacía tortas y postres, ya yo tenía mis clientes fijos. Ven, Marisabel, tráeme porque tenía un maracucho cerca ahí en la Florida, y que le llamábamos Yeyo, y me decía, la torta de piña, venía, bueno, mía no, Marisabel, tráeme la torta de piña. Entonces yo tenía a mis clientes, los brownies, la torta de piña, la torta de pan. Entonces, Payasita ni Furifá, cantaba, armonizaba bodas, porque luego que nosotros como núcleo familiar se desintegra por diversos motivos, yo me quedo con una tía abuela. Esa tía abuela, que además es músico también espectacular, porque ella, hermana de mi abuelito, de parte de mamá, ellos son los de Paul, que te digo que tienen ese linaje musical, es la hija de Adolfo de Paul Rodenas, que es un insigne músico zuliano, que hace unos años exhumaron los restos
del Cementerio General del Sur y lo llevaron para el Panteón de los Ilustres de Estados Unidos. Entonces, la hija de él, de Adolfo del Pol, que después podemos hablar un poquito, él fue el que compuso el himno de la Chiquinquirá, de la coronación de la Chinita. Aparte también compuso maravillosas obras que el Quinteto Contrapunto, el Cuarteto, Jesús Sevillano, tantísimos artistas, Serenata Guayanesa, muchos han interpretado a Adolfo de Pol y saben del valor musical y de sus composiciones hermosas, saben lo que significa la música de papá mío, como le decimos nosotros. Entonces, el cuento de las payasitas es que en conjunto con cantar las bodas con esta tía mía, tía abuela, aparte de ser repostera y tal, entonces me metí. Mi hermana me dice, chica, vente, vamos a meternos en las payasitas, vente conmigo que tú eres buena, tú bailas, cantas, echas broma y tú tienes un feeling con los niños. Entonces empecé a ir a practicar en Horizonte, porque se practicaba en una casa, en la casa de Yanna. Y bueno, y entonces hacíamos fiestas infantiles, nos llamaban para Venevisión en determinados programas como Sábado Sensacional, a veces había, en aquella época existía Mata de Coco, entonces teníamos presentaciones en Mata de Coco con Juan Corazón, que es Rafael Monsalve, ese fue el boom, años 80 y tanto, pero yo fui payasita en el año 91, 92. Y luego, pues, decidí dejarla porque preferí quedarme cantando bodas, ganaba más dinero. Y yo estaba pagando mi primer carrito. Y estaba en la universidad. Yo, cuando me gradué del colegio, me fui unos meses para Boston, como se dice en inglés, porque mi hermana mayor estudiaba allá y estaba haciendo un doctorado en electroquímica. Y mis padres me dijeron, bueno, mira, te vas unos meses para allá para que agarres un poquito el inglés. Bueno, lo que menos agarré fue el inglés, porque entonces habían compañeras mías del colegio y me hice amiga de gente ahí en ILS, bueno, de todas las nacionalidades. Entonces, es más, Marisabel, hay 34, porque yo me llevé mi guitarra de 34, pues. Y conocí a gente de Berklee College of Music, que queda ahí en Boston, ¿no? Y entonces yo me iba a practicar, había unos salones con el piano. Entonces mi amigo me decía, ay, no, chica, métete ahí a practicar en lo que tú quieras, mientras nosotros tenemos que hacer esto. Y yo me iba, y empecé con aquella ilusión de ver si podía estudiar en Berklee. Pero bueno, por una serie de eventos, sobre todo en la parte económica, porque Berklee era costosísimo, ahorita también es muy costoso. Y para mi papá, mis padres, no era posible costear eso. Entonces, yo me regreso a Venezuela y empiezo a estudiar licenciatura en enfermería en la Universidad Central de Venezuela. Hice 2 semestres y luego pedí un cambio, hice una prueba ahí mismo en la Facultad de Medicina, pero para una carrera que era relativamente nueva y me gustaba muchísimo, me llamaba la atención. Yo decía, bueno, estudio menos que medicina y al final, fíjate, podría ser perfusionista, que tiene que ver con la cirugía cardiovascular. Y presento un examen, salgo aprobada y hago el cambio. Y entonces terminé tecnología cardiopulmonar, que es salud pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, y trabajé en eso alrededor de 5 años, pero en paralelo siempre estaba la música, siempre seguía presente de alguna manera la música. Y pues luego, bueno, ya me había casado, creo que ya tenía mis 3 hijos, cuando decidí, bueno, me plantearon la posibilidad de ser maestra de música de San José de Carrera, Florida. Entonces yo, de una manera autorreflexiva, yo dije, yo quiero ser mamá y dedicarme a mis hijos, porque luego ellos van a crecer y yo voy a estar metida en un quirófano o en una clínica, porque de repente venga una emergencia y yo tenía que estar más tiempo de lo pautado. Y mis hijos estaban pequeños.
cuando me dan la opción de ser maestra de música del colegio, que fue mi colegio de siempre, yo dije que sí. Entonces, además tenía la ventaja que yo me iba con mis hijos, porque mis hijos estudiaron ahí. Entonces estuve 8 años como maestra, profesora de música del Colegio San José de Tarabes de la Florida, dando clases a los niñitos de preescolar y de primaria. En paralelo a eso, surge varios festivales. Bueno, se me olvidó decirte que en el 92, estudiando ya, estaba en el segundo semestre de enfermería, creo, me metí para participar en La Voz Usevista. Y que gané en La Voz Popular Tradicional Venezolana con un tema de mi bisabuelo, de Adolfo de Pol, de que compuso el himno a la coronación de la Virgen, que se llama Triste y Solitario. Mi mamá, una madrina, me acompañaron, y bueno, y después me premiaron en el aula magna, fue hermosísimo, me reconocieron a nivel de facultad y de escuela con una carta hermosa, bueno, la medalla, y además daban un premio también en efectivo. Me acuerdo que me compró un anillo bellísimo. Y justamente mi hermana, unos años antes, con el mismo tema, Triste y Solitario, que la letra la compuso una tía mía, hermana de mi mamá, María Teresa de Paul, y la música, como te digo, de papá mío, de mi bisabuelo. Mi hermana María Josefina, la mayor, participó en La Voz Usevista de la Simón Bolívar, de la Universidad Simón Bolívar, y también ganó el premio. Entonces, bueno, fíjate, 2 temas de mi bisabuelo, un tema cantado doble por sus 2 bisnietas, y ganaron premio. Eso fue en el 92. Pero estando en el colegio... Mira, ¿en qué año haces tú haces tu primera producción discográfica, Colores de mi Tierra? Ya que estás hablando todo este tema Sí, eso fue en el de escritura. 2015. Eso fue en el 2015, porque lo que te estoy diciendo, yo me metí en varios festivales de bolero, ¿verdad? Y ahí conozco a Estelita de Llano, a Mirta Pérez, habían varias. Y me decían, niña, ¿qué haces tú aquí? No, ya, mira, ven acá, tú tienes físico, tú tienes talento, tú tocas de todo, no, hay que meterte, tú tienes que estar en el mundo artístico, tú no. Entonces, bueno, me presentan, estando ya de maestra, que ya había ganado estos festivales de bolero, donde conozco a Estelita del Llano. Hay un papá del Colegio San José de Tarabes, que se llama Daniel Jiménez, que un conocido artista, que por cierto ahorita está haciendo Reni, representa a Reni en una obra fantástica de René Tolina. Y entonces, bueno, para hacer un poco más corto, tanto él como Estelita del Llano hablan con el profesor Federico Pacanini. Él es encargado, muy reconocido allá en Caracas y a nivel nacional. Aunque su profesor no es abogado, él es fanático de la música, del arte, y además muy conocedor. Y él empieza a hacer crónicas musicales y tal. Entonces, esta gente trabajaba con Federico Pacanins, y ellos le comentan a Federico Pacanins, mira, hay una maestra, le dice este papá, y por otro lado, Estelita ya no le dice, mira, te tengo una muchacha, que eso es una belleza, tú tienes que meterla en tu obra, no sé qué. Y me hago un casting. Recuerdo que era por allá por la Campiña, en su oficina, y me hizo tocar 4. Estaban montando una obra de Billo que se llamaba Fiesta con Billo. Me dice, cántame Epa Isidoro, ahora tócame este tumbador, este bongo, ahora camina de aquí para allá. Total que al final él me dio la oportunidad. Ciertamente tú no tienes el talento, tienes vocación, y mucha gente te dice, mira, eres muy buena, eres maravillosa, pero no todos te dan la oportunidad. Cuando yo empiezo a trabajar con Federico Pacanins y todo su equipo, Retratos en Blanco y Negro se llama la compañía de Federico, me empiezan a llamar en una obra, otra obra, ahora quiero que seas la cronista, porque resulta que en algún momento la cronista original, que es la que lleva el peso de la obra, estaba haciendo otros trabajos que le impedían estar en los ensayos, y al final pues me tocó
a mí el reto y yo lo asumí y le dieron cuenta que mi parte de actriz tenía un peso y que lo estaba haciendo bien, un peso importante y que estaba dando la talla. Y me empiezan a llamar. Esos fueron 6 años, una cosa increíble. Montamos en Navidad con Billo, Fiesta con Billo, Aldemaro, una crónica musical. Bueno, para de contar. Habían otras que tenían que ver con el jazz. Y yo me nutrí muchísimo con todos los artistas con los que me pude codear ahí, o sea, llámese Mirta Pérez, Nemo Morales, que prácticamente fue me apadrinó en tantas cosas. Entonces, estando allí, yo dije, yo tengo tantos temas, la gente me está reconociendo, hay un feedback con el público, me dicen, eres buena, mía, porque muchas veces uno no es que no te lo cree, es que tú dices, bueno, a esta edad, en ese entonces yo tendría 34 años, cuando empecé con esta cosa del teatro, de las crónicas musicales, de hacer conciertos, de presentarme en Time, en restaurantes y cantar. Bueno, conocí a Pedrito López, por supuesto, ya Estelita del Llano, estaba Delia, estaba Horacio en De Desorden. Hicimos muchísimas obras. Selene Quiroga, excelente pianista. Magdalena Frometa, la hija de Billo. Entonces Memo me dice, mira, Katira, ¿qué te pasa? Tú tienes que hacer un disco. Yo he escuchado tus temas, tú eres maravillosa, tú tienes el mundo en las manos. Bueno, eso queda así. Yo, con la situación que empieza a un grupo importante de venezolanos empezamos a sentir el peso de la situación a nivel económico-político. Y se da la oportunidad de irnos a Miami en el 2014. Digo todo, el colegio, retratos en blanco y negro con el dolor de mi alma, porque además yo sentía que era parte de mi vida. Cuando te das cuenta que el teatro, los conciertos y que la tarima te llena de vida y de esa vibra bellísima con el público, después te cuesta. Tú dices, Dios, bueno, por el futuro de mis hijos. Total que nos vamos para Miami. Y a los 4 meses, que por cierto, de ahí en el aeropuerto surge un tema en el disco, de que lo meto después en el disco, yo digo, yo aquí no me siento bien. Algo pasó que no me hizo terminar de Engranar. y consolidar. Total que decidimos regresarnos a Venezuela. Cuando yo regreso a Venezuela, que sentí que respiré porque me hacía tanta falta Caracas. Y digo, ya está bueno, yo voy a hacer mi disco. Y empecé a hacerlo en noviembre del 2014, poquito a poco empecé a hacer la estructura de los temas míos. De hecho, son 15 temas, 5 son de mi autoría, letra, música. En muchos participé en los arreglos. Ahí estuvo Álvaro Hernández, Memo Morales, de invitado estuvo Iván Pérez Rossi, el Negro Pacheco, la Negra Betsaida, Machado, todo de manera especial, desinteresada, colaboraron en el disco y pude sacar el primer disco. En el 2015 fue el bautizo del disco, mi trasnocho cultural. Empecé a ir a las radios, a entregarla. Y una que otra vez, bueno, empecé a escuchar y la gente empezó, mía, iba para Corbanca, mía. Y yo decía, ay, ya nadie me está llamando mía. Porque es en ese momento que yo tomo ese nombre de Mía de Paul para mi disco. Y de ahí en adelante, pues quedé como Mía. Incluso aquí en Italia la gente me dice Mía. Mía. Bueno, Mía, excelente. Cuéntanos también sobre tu homenaje al gran maestro Juan Vicente Torrealba. Eso es una belleza. Cuando termina esa primera producción de Colores de mi Tierra, que la gente empieza a hacer las entrevistas y tal, me llaman de Cuando las ganas se juntan, que fue un programa que se hizo por Globovisión, con Beximar, la hija de Simón Díaz, y la producción y toda la dirección musical estaba Gustavo Canuzzi. Okay. Me llama y me dice, mira, te queremos aquí con Eli Orsini, no sé si conoces a Eli, que ella es muy buena, la que estuvo mucho tiempo en Los Cañoneros, y con Annie Caos, una cantante, por cierto, de Trujillo, muy buena, una belleza. Okay. Y nos llaman para hacer el último programa de Cuando las se juntan, porque por diversos motivos ya no iba a salir más. Y ya venía varios años, ¿no? Entonces quisieron hacer un programa así, boom. Y Gustavo Carussi junto con Beximar me dieron la oportunidad. Canto, pero pasan ese programa no sé cuántas veces
Y luego Gustavo me dice, mira, tú tienes que cantar, tienes un talento, tú necesitas seguir cantando y estar presente porque tú estás aportando no solamente a la gente que te tenemos cercana, sino tú llenas de música y vida a muchas personas. Entonces él me plantea hacer un segundo disco que empezamos a producir los dos, que se llama Un Momento de Feeling, que es puro bolero, música, bolero feeling, como, no sé si tú conoces a Omar Portondo, que es una de las emblemáticas cantantes del bolero feeling, y empezamos y grabamos todas las pistas, bajo, guitarra, quinto, trompeta, con Julio Méndez, que es un cubano maravilloso que siempre tocaron con Sebastián. Y empecé yo a grabar los temas, mi voz definitiva, pero quedaron como 6 temas, son 12. Quedaron 6 temas pendientes. Y entonces me vengo yo para editar el disco que era congelado. De hecho, bueno, aparte de tener que emigrar, dejar tu cultura, aprender un idioma, empezar de cero, eso quedó rezagado. Luego la pandemia, el cuento de la pandemia y todo esto. Pero ya tenemos fecha que para abril vamos a ir a grabar en un estudio maravilloso que queda en Firenze y vamos a terminar, Dios mediante, ese disco, Un Momento de Feeling. Entonces, de Miami, porque Gustavo Carusi junto con otros artistas que empezaron un proyecto homenaje al maestro Juan Vicente Torrealba, Ernesto Laya, que es un maraquero fantástico, varios artistas, músicos importantes, me dijeron, mira, vente para Miami para que grabes el tema, queremos que estés en mi homenaje para Juan Vicente Torreal. Total que al final eso no terminó de cuajar, pero quedó el tema. Y dijimos, este tema es un tema que se llama Soñando que me quieres, que Betty Núñez fue en uno de los discos de Juan Vicente Torreal hace los años 60. Queríamos sacar una cosa diferente, que el maestro hubiese hecho un arreglo, que para él hubiese sido importante, tan importante como para meterlo en uno de sus discos. Y dijimos, no vamos a hacer la potrasaina, no vamos a meter los temas que típicamente el maestro conoce el maestro, vamos a poner Soñando que me quieres, y lo logramos. Se terminó, quedó bellísimo, con cuerdas, con percusión, que por cierto está incluso como invitado el percusionista de Juan Luis y su 440. Excelente, buenísimo. Excelente, una belleza, se portó muy bien, mucha gente participó allí, quedó maravilloso y dijimos hay que hacer un video. Entonces con la colaboración de mis hijos y Francesco Panella, que fue el director de la parte audiovisual, montamos ese video, lo grabamos completamente aquí en Roma y lo lanzamos justo en el mes de mayo, cuando el maestro Juan Vicente Torrealba pues estaba de aniversario por su muerte. Y bueno, yo estoy muy contenta, la verdad la gente, he tenido comentarios positivos, la gente está muy contenta porque además es una versión un poco moderna, pero sin dejar el arpa, que está Tony Alvarado ejecutando el arpa de manera impecable. Y bueno, estoy muy contenta. Como te digo, el proyecto que viene, que estamos prendiendo los motores, es para completar este disco que es maravilloso, Un Momento de Feeling. Y tengo el proyecto que ya se está conversando de un disco de Mia De Paul, pero en italiano. Oh, qué bueno, excelente. Mía, ¿cuáles son? O sea, háblanos sobre los proyectos en los que estás trabajando en este momento y cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga, te escriba. Mira, que se me olvide, te digo las redes sociales. Siempre es Mia De Paul. @Mia De Paul en Instagram. En Facebook me consigues como Mia De Paul en la página, pero María Isabel González De Paul, que es mi nombre completo, De Paul como si fuese piscina en inglés, espacio PWL. Así me consiguen en Facebook. En Twitter lo mismo, Mia De Paul. Bueno, en mi canal de YouTube, que ahí puedes conseguir completos todo el disco, el primer disco, Colores de mi Tierra, están todos los temas, los pueden descargar.
hay algunas Ok. entrevistas, hay algunos videos de algunas participaciones importantes en los teatros, en estas crónicas musicales, del de Mario Romero, de Luis María Frome, Metavillo. Y bueno, me estabas diciendo que está, ¿En qué proyectos trabajas en este momento? estoy ¿Tienes viajes, tienes completamente giras? dedicada a la culminación del segundo disco, Un Momento de Feeling, Bolero Feeling, que es hermosísimo. Cuando salga, tienes que escucharlo porque en realidad no son solo temas, algunos por supuesto para mí son emblemáticos. Entonces por eso, como ya hay tantas versiones, uno quiere personalizarlo y yo creo que estamos dando en el clavo para que la gente le agarre cariño a esos boleros feeling cantados por Mía de Em, como te digo, estamos haciendo el bosquejo, el esquema de los temas en italiano. Algunos van a ser en napoletano, porque una de las cosas hermosas que he descubierto aquí es que esta música neomelódica típica de Nápoles me toca mucho mi corazón. Es muy rica. Y aparte, bueno, no sé si sabes que Caruso, bueno, o Sole Mío, por decirte, uno era. No, claro. Y también hay muchos temas, por ejemplo, Domenico Modugno, que es el de Volare. Eh, Conocí un tema bellísimo, bellísimo, que se llama Tu sei una cosa grande per me, en napoletano, que no es fácil porque es un dialecto, mamma mía, Ok. pero ese tema, ese lo quiero para ese disco nuevo que tengo en mente. Y hay muchos. Yo quisiera hacer un infantil, yo tengo muchos temas infantiles. Después quisiera hacer uno tipo Colores en mi tierra, pero dos, con tantísimos artistas venezolanos, compositores, eh, que son para mí valiosísimos, como Henry Martínez, por ejemplo, Luis Laguna. Hay tantísimos compositores que forman parte de mi vida y que yo quiero pues dejar ese legado, no solamente para mis hijos, sino para Bueno, mira, hablando de legado, ya casi nos vamos, sí, lamentablemente. dime. ¿Cuál será el legado de Mía de Polo? ¿Cómo quieres que te recuerde? Bueno, mira, yo creo, estoy realmente segura que va a ser así, porque Mía de Paul, a pesar de los momentos difíciles, de las adversidades, todos pasamos momentos difíciles. Yo siempre creo que la Así es. vida es una carrera de obstáculos, pero yo quiero seguir saltando esos obstáculos porque entonces llegas a la meta y entonces acabó tu vida, ¿no? Yo quiero seguir en la vida, disfrutando los detalles, disfrutando em, la belleza en la simplicidad de las cosas, ¿no? Entonces, a pesar de los momentos difíciles, porque pues después de en pandemia, pues también perdí a mi esposo, eh, perdí a mi madre cuando recién llegué aquí a Italia hace 6 años. Son afectos, amores importantes, eh, pero que uno entonces va procesando eso en mi caso, de estas dos personas importantes de mi vida, lo que es la muerte, la transición, todo esto, y te empieza a conectar aún más a través de la muerte con la vida. Entonces, eh, yo creo que a mí después la van a recordar como una guerrera, una soñadora feliz, porque me encanta soñar y concretar ese sueño. Yo siempre pienso que cuando la motivación y el entusiasmo lo tienes y hay amor por lo que estás haciendo, logras, fijas la meta, como le digo yo a mis hijos, soco, 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 y lo logras concretar. Entonces, cada uno de esos sueños que me hacen tan feliz, eh, verlos hechos una realidad, eh, para mí creo que es una de las cosas que la gente va a recordar de mí.
que a pesar de la adversidad y de los momentos difíciles, Mía nunca dejó de reír, Mía nunca ha dejado de mostrarse tal cual es, porque soy sensible, porque soy expresiva, porque soy llorona, porque la gente me dice, ay, pareces una pacharaca como te ríes, la gente allá a 4 cuadras ya sabe que estás tú. Y eso, recordando que Mía siempre ha tenido, o tuvo, cuando ya no es estéreo, mediante, sean muchos años, pero solo la vida dirá cuándo será el momento, pues ya no estar en este plano, pero que la gente diga, Mía era una persona especial, profunda, dicharachera, jocosa, divertida, sentimental, profunda y musical. Poeta también. Bueno, Mía, de verdad, muchísimas gracias. Ya para irnos, un último mensaje. ¿Qué le dirías a toda la gente que nos ve y que nos escucha y que te escuchará por muchos años más? ¿Qué le dirías para que, como tú, luchen por su sueño y lo más importante, que nunca se rindan? Mira, yo les diría que no permitan, marcando aquella primera pregunta que me hiciste, que era para mí el respeto y el autorrespeto, creo que tiene que ver con las limitaciones, con poner límites, con dar estructura a tu vida y poner límites, hasta aquí, epa. Muchas veces la gente, a veces adrede, otras tantas, siempre creo yo, es lo que trato de poner en mi cabeza, no pensar que es con la mala intención, ¿no? Muchas veces hay gestos, hay actitudes que te duelen, que te marcan y que te pueden disminuir, que te pueden hacer sentir un poco devaluada, te pueden entristecer, pero uno no puede permitir que esas acciones de los demás influyan y disminuyen tiene que ver con la palabra mermar, disminuyan esa luz de esa velita que somos nosotros. Porque entonces le van quitando el oxígeno y esa llama va bajando. Y cuando esa llamita ya se apagó, entonces entras en una modalidad de vida que no te deja aprovechar al 100% la maravilla de vivir. Porque la vida, como dice un film maravilloso de La Vita Bella, la vida es bella, la vita es bella, es difícil, pero a pesar de todo, la vida es bella. Entonces, que no permitamos que algún evento, alguna persona, alguna situación nos quite el entusiasmo. Porque el entusiasmo es esa energía y esa... que lo puedes ver todo, un entusiasmo para hacer un plato de comida, para amar a tus hijos, para tener un proyecto y tener esa emoción. El entusiasmo es la emoción. En el momento que pierdes el entusiasmo y la emoción, ya, pues, o sea, no aprovechas al 100% esta maravilla que Dios nos ha dado a cada uno de los seres humanos que estamos en este planeta, que es la vida. Entonces, nada, a vivir y a aprender a tener estrategias estrategias y formas de cómo ir saltando esos obstáculos sin endurecer tu corazón para que permanezca el amor que es fundamental para todas las cosas que hacemos en la vida. Ese amor y Bueno, Mía, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu historia de vida. Se te quiere mucho y muchísimas bendiciones para ti. besos y gracias por invitarme y darme esta ventanita para que conozcan más mi vida. De aquí en adelante, todos los que se metan a ver la entrevista. Muchísimas gracias a ti, Radial FM, ¿ok? De verdad, muchísimas gracias. Bye, bye. Y a toda la gente que nos ve y que nos escucha a través de la Mía FM, a través de Visión Estéreo Radio, a través del canal de YouTube de Gregory Prada y de nuestro Instagram, Prada The Voice, les recordamos que nos vemos en el próximo programa a través de la Mía FM y de Visión Estéreo Radio. Y recuerden, muy importante, nunca se rindan. Bye bye, chao.